Mi nombre es José Alejandro Hernández, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. Buenos días, mi nombre es Luis Carlos, soy estudiante de Ingeniería Mecatrónica. El día de hoy vamos a hacer un tutorial de cómo hacerle mantenimiento a una plancha de ropa Y a una licuadora. El primer paso es identificar el elemento como tal. Vemos que posee un variador de calor, la superficie para el planchado y su conexión cable común y corriente. Primeramente tenemos que recorrer a la herramienta que vamos a utilizar. Como podemos ver, tenemos diferentes tipos de destornilladores, lo que son de estrella o de pana en sus diferentes tamaños, ya dependiendo del tornillo que vamos a extraer. Procedemos a la parte del desarmado. Vemos que en la parte inferior tenemos un tornillo de estrella. En esta otra parte poseemos otro tornillo, el cual es de una cabeza diferente. Tiene un cuadrante como de pala, pero con una abertura en el medio. Pasamos a la extracción de los tornillos junto con este otro que ya lo teníamos afuera y empezamos a desarmar como toda la pieza. Luego de haber extraído los dos tornillos, procedemos a mover esta parte inferior de la plancha para extraer una de sus tapas. Podemos ver pues que ya lo extraemos junto con este otro implemento. Aquí observamos que la plancha como tal tiene otros elementos y demás. Podemos ver, ya pasamos a quitar estas partes, son algo duras porque es la parte de la conexión, debe ir muy bien ajustada. Procedemos a quitar las gomas, una parte así, un empaque de estas, vamos a quitar esta otra cobertura, soltamos los cables con una pinza. Procedemos, como vemos tiene una lámina, hay que expandirla, lo hacemos con un alicate o unas pinzas. Extrae, sueltan otra vez los cables. En este punto procedemos ya a quitar ese soporte el cual sostiene el cable de la corriente después de haber soltado las puntas de los otros cables. ¿Cómo tocaría dañarla? Tiene que medir una resistencia. Y si no mide nada. Oye, que tiene un multímetro. Lee. Habla. Vos, silencio, no es que están grabando. Quitamos este soporte y sacamos el cable de corriente. A desarmar la parte inferior de la plancha, posee 3 tornillos, los cuales debemos soltar para el lado. Procedemos a quitar los tornillos de la parte inferior. Ni el micrófono ahí, eso no van a hablar en todo. Ahí no me entiendes. Listo. De esta parte sabemos que ya está casi suelta la plancha. Para el lado. Luego de haber destapado la parte superior de la plancha, procedemos a quitar esta parte. Esta parte, si bien sabemos, sale a presión en las planchas más comunes. Con un destornillador de pala procedemos, le hacemos poca fuerza en todos los sentidos para de pronto no llegar a partir su cuadrante. Luego de hacerle la fuerza, procedemos a sacarla. Como podemos ver, en este orificio tiene un tornillo de estría, procedemos a quitarlo. Luego quitamos la parte superior de la plancha. Luego de haber quitado el tornillo y ese, verificamos y empezamos a sacar de la parte superior de la plancha, que es la carcasa exterior. Podemos ver, tenemos otros 2 tornillos acá. Tenemos el funcionamiento, el cual este es el nivelador o regulador en sí de la plancha del calor que nos entregaría. En esta parte de acá ya la tenemos suelta. Procedemos a quitar el tornillo de estría. En esa parte verificamos
sabemos que tenemos una polea superior y ya el calentador inferior. Aquí vamos a verificar cómo es que varía la temperatura. Si se mueve la polea, se mueve el calentador inferior. Ese es el funcionamiento de una plancha básicamente. A esta otra parte vamos al resto de la polea o eje, que es el que transmite hacia la plancha ya como tal. Observamos que en esta parte, en esta otra y en esta otra tenemos 3 tornillos los cuales sujetan la parte inferior de la plancha. Procedemos a desatornillarlos con una estría. Ya si pueden, unas pinzas o en mi caso pues tengo un destornillador de pala, los extraen. Luego de extraer los 3 tornillos que sujetan esta parte, procedemos ya a levantarla y como tal nos quedará la parte inferior de la plancha. Aquí vemos que tenemos muchos más componentes. En la plancha como tal, o parte inferior, llamada vulgarmente suela, tiene varias partes. Podemos ver, esto es un termostato, el cual es el que nos varía o regula la cantidad de calor. En esta parte inferior tenemos una resistencia y ya tenemos terminales eléctricos. El funcionamiento es básico, simplemente es como un tipo de resistencia variable o trimmer, es en un eje y aproximadamente casi los 360 grados, ya él regula la temperatura ahí. Las posibles fallas pueden ser o por la resistencia que tenemos en el interior está mala, un cable también puede ser una mala conexión, no tiene continuidad y no produce resistencia. También podemos ver en estas partes de acá en el trimmer, en el termostato. Aquí, en la parte inferior de la plancha tenemos lo que es un termostato, su eje, su variador y una resistencia, los terminales como tales. Las posibles fallas pueden ser el termostato de pronto está malo o el eje no tiene buena conexión. También pueden ser las terminales debido a una mala conexión, una ruptura entre el cable o entre estas posibles fallas de los cables ya como tal. También puede ser la resistencia, esa es la más común. Casi siempre el problema de las planchas ya de cuando no calienta es la resistencia. Otra posible falla puede ser esta parte, como podemos ver acá, está simplemente media. Ella trae otras 2 como pines o compuertas, los cuales vienen aquí de esta manera, los cuales hacen que encaje una pieza para poder variar el termostato y así variar el calor. Luego de verificar los posibles errores que debe tener una plancha, procedemos a hacer una limpieza general de los componentes como tal. Hacer una limpieza general de los elementos. Podemos utilizar un paño para quitar lo que es el polvo. Se limpian todas las superficies, únicamente de pronto no va a hacer un daño en la parte de los terminales. Si digamos algún mugre no nos quita, podemos utilizar alcohol o algún otro producto para limpieza básica. Se limpian todos los componentes bien, sin ir a dañar alguna parte. Vos sale. Para los bordes o las partes más estrechas podemos utilizar un cepillo de este tipo. Simplemente quitamos el mugre que veamos. Si es necesario se le echa algún tipo de solvente para limpieza. Partes de la plancha como tal para luego proceder a armarla. Luego de haber limpiado estas 2 partes, procedemos ya a armar como tal la plancha. Podemos ver antes en la parte anterior del video tenemos unos separadores, los cuales vienen ubicados en estas
partes especiales para que la plancha o la parte inferior tenga una distancia a esa otra carcasa. Luego de ubicar los separadores y poner la parte superior, empezamos ya a lo que es apretar nuestros tornillos. Es recomendado hacerlo como en tipo de cruz, uno aquí, otro allá, otro acá, para que así vaya ajustando adecuadamente y de una forma parejita, para que de pronto no se los vaya a estropear ninguna rosca de los tornillos. En esta parte podemos ver que los cables como tal, o las uniones, están como muy abiertas, por decirlo así. Se procede ya a lo que es unir bien las puntas para adecuarla luego a la conexión. Luego de haber ubicado los 3 tornillos y ajustar bien la tapa, procedemos a arreglar la pieza que está dañada o rota en este caso. En mi caso, pues no tengo la facilidad de poder ir a comprar el elemento, entonces pasamos a arreglarlo. ¿Cómo lo haremos? Yo opto por utilizar un pegante instantáneo, el cual va a adherir o a volver a la parte original los 2 pines que se habían quebrado anteriormente. Los vamos a pegar muy bien, que quede como si fuera nuevo. Cuando podamos ya iremos a comprar la parte original. Procedemos ya a montar el pegante en las partes partidas. Las ubicamos, también se le puede estar echando a la pieza como tal de una manera muy técnica para que no vayamos a dañar la parte. Luego de haber arreglado esta parte podemos ver como la forma original. En esta otra podemos ver que el adentro tiene un cuadrante el cual encaja en esta. Procedemos a instalar ya lo que es el tanque donde se almacena el agua. Podemos ver que luego de haber ya encajado la pieza, forma de regula normal, común y corriente, como la parte original. Ya luego lo empezamos a instalar y a sujetar bien con estos otros tornillos, así faltan los otros. Ya ahorita los colocamos. Procedemos ya a armar la parte inferior de la plancha, a colocar los últimos tornillos y sujetar bien ya lo que es el tanque de agua. Luego de haber colocado los tornillos en su lugar y haberlos apretado correctamente, procedemos a colocar la parte superior del regulador de calor. Simplemente es colocarlo, ubicarlo bien y hacerle presión hacia abajo. Introducimos el cable como viene originalmente, lo ubicamos en la sección correspondiente, que es entre estos 2 topes. Se coloca la mariposa o la basecita para ajustar bien el cable. Introducimos los 2 tornillos y los ajustamos adecuadamente con el torque necesario que se necesita para no ir a dañar la pasta. Luego procedemos ya hacia las conexiones eléctricas. No sé, no, ¿por qué? No pienso. Ubicamos los 2 Si sabía cables. que no le faltaba, ¿para qué lo armó? No, no sabía que... Entonces, ¿por qué no lo ensayó? Se desconectó. ¿Seguro? ¿Seguro? Oye, ya le sirve gordo. ¿No ensayado? Luego de esto procedemos a colocar los aislantes para de pronto no tener un cortocircuito o alguna explosión. Sobre el empalme colocamos el aislante y apretamos la tina interior. Una fuerza moderada para que de pronto no vayamos a dañar los cables o el elemento como tal. He hecho los correctos empalmes de los cables, lo ubicamos de tal forma pues que queden un poco de distancia, claro que ellos ya están aislados. Procedemos a colocar la última tapa o la última parte de la carcasa como tal. Vemos que ya acá tiene unas ranuras, la ubicamos bien, encajamos bien y listo. Procedemos ya a la puesta de los tornillos en sus correctas partes. Sí. ¿Ya? Luego de haber ya
colocado o instalado bien la última etapa. Podemos ver que tiene sus tornillos correspondientes y ya pasamos a probar el correcto funcionamiento. Como pueden ver, el regulador de calor tiene un buen giro, no es así loco como estaba antes debido a la parte que está dañada, llega a su límite, y la parte de volver también está buena.